En un archivo parroquial de Puebla, catalogado años más tarde bajo el rótulo genérico de Asuntos Civiles Menores, 1898, existe todavía una anotación marginal que ningún historiador ha sabido explicar del todo. Junto al nombre de una costurera llamada Josefa Ramírez Aguilar, alguien escribió con tinta distinta a la del resto del folio la palabra verificar. No hay fecha exacta para esa nota, no hay firma. Y sin embargo, según quienes han revisado el documento en microfilme, la letra coincide con la de al menos 3 funcionarios distintos del registro civil de la época, como si el mismo aviso hubiera sido repetido con los años por manos diferentes que no llegaron a conocerse entre sí. La mañana del 17 de octubre de 1898, Josefa Ramírez Aguilar entró al Registro Civil de Puebla con un propósito modesto: corregir una letra en su apellido, una diferencia que ella misma describió, según consta en la solicitud original, como un error de transcripción sin mayor consecuencia. Salió de aquel edificio, según los documentos que sobrevivieron, siendo oficialmente otra persona. Donde antes decía Ramírez Aguilar, la copia tardía de su acta de nacimiento ahora decía Ramírez de Aguilar. Una partícula, 2 letras, un espacio. Para cualquier funcionario apresurado, la diferencia habría parecido irrelevante, casi cosmética. Pero en aquella ciudad de archivos húmedos, apellidos compuestos, herencias vigiladas como fronteras y reputaciones familiares tratadas como bienes inmuebles, el cambio no solo alteró un papel. Partió a una familia en 2 versiones incompatibles de la verdad, y dejó a una mujer suspendida, durante el resto de su vida, entre lo que había sido y lo que un documento decidió que era. Puebla, hacia el final del siglo XIX, era una ciudad de fachadas de azulejo y patios interiores, donde el comercio textil sostenía fortunas discretas, nunca ostentosas, siempre cuidadas con el mismo recelo con que se cuida un secreto de familia. Josefa tenía 39 años. Era costurera de prendas finas para familias vinculadas al comercio de telas. Una mujer de manos rápidas y ojos entrenados para detectar la diferencia entre un dobladillo bien hecho y uno apresurado. Vivía de manera reservada cerca del barrio de Analco, en una casa de un solo piso con un zaguán estrecho y un patio donde secaba hilos y retazos al sol de la tarde. No era una mujer rica, pero poseía una educación inusual para alguien de su posición social. Sabía leer escrituras, ordenar recibos por fecha, comparar firmas y desconfiar, con una calma que sus vecinos describieron después como demasiado tranquila para ser inocente, de cualquier papel que llegara sin explicación clara. El barrio de Analco, situado al oriente del centro histórico de Puebla, separado del núcleo comercial principal por el cauce del río San Francisco, tenía fama de albergar a artesanos, tejedores y pequeños comerciantes que, sin pertenecer a las familias más prominentes de la ciudad, mantenían con ellas vínculos constantes de trabajo y dependencia económica. Las casas del barrio, de un solo piso en su mayoría, compartían muros medianeros y patios que se comunicaban entre sí mediante pasillos estrechos, de modo que la vida privada de una familia rara vez permanecía completamente oculta a la de sus vecinos inmediatos. Esa cercanía física, que en tiempos ordinarios favorecía la solidaridad vecinal, se convertiría, durante los meses de la disputa, en una fuente adicional de exposición para Josefa, cuyos asuntos domésticos terminaron siendo, en mayor o menor medida, del conocimiento de toda la cuadra. La familia Aguilar, en cambio, residía en el centro de la ciudad, en una casa de 2 plantas con fachada de azulejo poblano cerca de la calle de Mercaderes, un domicilio que reflejaba
En su sola ubicación, la distancia social que separaba a Raimundo y Mercedes de la rama de la familia representada por Josefa. Esa distancia geográfica, apenas unas cuadras en términos de trayecto real, funcionaba también como distancia simbólica. Cruzar del centro comercial hacia Analco significaba para cualquier miembro de la élite textil poblana descender un escalón en la jerarquía social tácita que ordenaba la ciudad. La economía de la costura, oficio al que Josefa dedicaba sus días, dependía en gran medida de encargos estacionales vinculados al calendario religioso y a las temporadas comerciales del textil poblano. Vestidos para las fiestas de diciembre, mantones para la cuaresma, ropa de luto que se solicitaba invariablemente con la urgencia propia de un duelo reciente. Josefa había construido, a lo largo de casi 2 décadas de trabajo, una clientela estable formada principalmente por esposas e hijas de comerciantes textiles, algunas de ellas vinculadas de manera indirecta a la propia familia Aguilar a través de relaciones comerciales o de compadrazgo. Esa red de clientas, aparentemente sólida, resultaría sorprendentemente frágil en cuanto la disputa familiar comenzó a hacerse pública, tío materno de Josefa, ocurrida a comienzos de aquel mismo año. Don Esteban dejó una pequeña casa en las inmediaciones del centro, 2 máquinas de coser importadas, valoradas en su tiempo como un bien considerable para el oficio de costura, y una gaveta de documentos donde se mencionaba a Josefa como beneficiaria parcial de sus bienes. El testamento, redactado 3 años antes por un notario de apellido Solórzano, hoy conocido solo por menciones indirectas en cartas posteriores, no dejaba lugar a ambigüedad. Nombraba explícitamente a Josefa Ramírez Aguilar, hija de mi hermana Elena, difunta, como heredera de 1/3 de los bienes muebles descritos en el inventario adjunto. Cuando Josefa presentó sus papeles para hacer valer esa herencia, el cartorio opuso una objeción que ella no esperaba. Para el registro, ella no era la misma persona nombrada en el testamento. La heredera, según los libros, era Josefa Ramírez Aguilar. Ella, según la certidumbre emitida ese mismo año, era Josefa Ramírez de Aguilar, un nombre que los funcionarios interpretaron con una facilidad que después resultaría sospechosa, como perteneciente a otra rama de la familia, quizás una prima lejana, quizás una conocida sin relación de sangre directa. Al principio, todos trataron el asunto como una simple confusión burocrática. Ese fue, al menos, el tono con que Raimundo Aguilar, primo de Josefa y comerciante respetado con relaciones activas en el ayuntamiento, se presentó en la casa de Analco una tarde de finales de octubre. Según el relato que Josefa dejó por escrito años después, guardado entre las pertenencias que su esposo conservó, Raimundo se ofreció a resolverlo todo sin escándalo, una frase que ella anotó entre comillas, como si ya entonces le hubiera parecido extraña la insistencia con que la repetía. La cuñada de Josefa, Mercedes Alvarado, viuda de un hermano de Josefa fallecido años antes, visitó la casa poco después y sugirió, con una firmeza que varios vecinos recordarían más tarde, que Josefa aceptara una compensación menor y abandonara el reclamo. No vale la pena pelear contra el apellido de una familia entera, habría dicho Mercedes, según consta en el resumen de una declaración posterior. El esposo de Josefa, Julián Cordero, empleado en una tipografía del centro de la ciudad, reaccionó de manera distinta. No discutió con nadie, no elevó la voz. Comenzó, en cambio, a reunir papeles antiguos con la paciencia metódica de quien ha pasado años ordenando letras para la imprenta. Recibos de bautismo, registros parroquiales, listas de contribución vecinal, cartas de encargo dirigidas a Josefa por sus clientas, y una copia dañada del libro de nacimientos de la parroquia donde Josefa había sido registrada de niña. Cuanto más comparaba Julián estos documentos, menos casual parecía el error.
En algunas hojas, el apellido de Josefa aparecía correcto, sin partícula alguna. En otras, surgía la D que la separaba del tronco Aguilar. En 2 documentos el segundo apellido desaparecía por completo, dejando solo Josefa Ramírez. Como si alguien hubiera decidido, hoja por hoja, cuánta familia le correspondía tener. El misterio central, el que sostendría la investigación durante los meses siguientes, no era solamente quién había alterado los documentos. Era, sobre todo, por qué esa alteración se había mantenido oculta durante tanto tiempo, sin que nadie, ni Josefa, ni sus vecinos, ni los funcionarios que manejaban los libros año tras año, hubiera reparado en la discrepancia. Un error de transcripción ocurre una vez, uno que se repite durante años, en documentos distintos, elaborados por manos distintas, deja de parecer un error. La vida de Josefa antes de octubre de 1898 había sido, según todos los testimonios disponibles, notablemente ordinaria. Se había casado con Julián Cordero 12 años atrás, en una ceremonia modesta registrada en la parroquia de Analco. No tuvieron hijos, un hecho que Mercedes Alvarado mencionaría después, en tono que los vecinos calificaron de innecesariamente cargado, como prueba adicional de que Josefa nunca había encajado del todo en la familia Aguilar. Josefa trabajaba 6 días a la semana confeccionando vestidos, mantones y ropa de luto para las esposas de comerciantes textiles, un oficio que le permitía cierta independencia económica, poco común entre las mujeres de su círculo. La casa de Analco donde vivía el matrimonio era pequeña pero ordenada, con un patio central donde Josefa colgaba los hilos de colores para que se airearan antes de coserlos. Los vecinos la recordaban como una mujer de trato reservado, poco dada a los chismes de la calle, que saludaba con un movimiento breve de cabeza y prefería hablar de telas y precios antes que de familias ajenas. Esa misma reserva, según algunos testimonios recogidos años después, contribuyó a que nadie notara, con la debida antelación, el peso que la disputa con los Aguilar comenzaba a ejercer sobre ella. La tensión silenciosa entre Josefa y la familia de su tío no era, sin embargo, un fenómeno reciente. Consta en cartas privadas conservadas por Amalia Torres, una profesora jubilada que conocía a la familia Aguilar desde la juventud, que Josefa había sido desde niña un miembro tolerado más que aceptado del clan familiar. Su padre, Manuel Ramírez, hombre de origen humilde y con deudas que la familia Aguilar consideraba una vergüenza heredada, había sido rechazado abiertamente por los parientes de su esposa Elena. Tras la muerte de Elena, ocurrida cuando Josefa era todavía joven, los Aguilar aceptaron a la niña en su círculo, pero solo, según sugiere una carta fechada en 1879, mientras se mantenga discreta y no reclame lo que no le corresponde. Antes de que ocurriera cualquiera de estos hechos, la rutina de la casa de Analco seguía un patrón que varios vecinos describieron después como invariable, casi ceremonial. Josefa se levantaba antes del amanecer para aprovechar la luz templada de la mañana, revisaba los encargos pendientes anotados en un cuaderno de tapas de cartón y dedicaba las primeras horas a los trabajos que requerían mayor precisión: bordados de puño, ribetes de luto, ajustes de talle para señoras que preferían no probarse la prenda más de una vez. Julián salía hacia la tipografía poco después, cargando bajo el brazo un morral de cuero donde guardaba composiciones a medio terminar que a veces revisaba, según confesó él mismo, en una carta a un primo de provincia, más por costumbre que por necesidad, para no perder el hilo del trabajo del día anterior. La relación entre ambos, según el testimonio coincidente de al menos 4 vecinos distintos, era serena,
exenta de las disputas domésticas que solían airearse en los patios comunes del barrio. No discutían en público, no pedían dinero prestado, no figuraban en los libros de la parroquia como deudores de diezmos atrasados. Un detalle que, en una ciudad donde la reputación se medía también por la puntualidad de las obligaciones religiosas, no era menor. Refugio Salcedo, el vecino que después declararía sobre el deterioro del patio de la casa, recordaba a Josefa como una mujer de conversación breve pero nunca hosca, capaz de prestar un dedal o una aguja sin exigir nada a cambio, pero incapaz, según la misma fuente, de tolerar que alguien tratara sus papeles personales con descuido. Esa atención, casi obsesiva por el orden documental, no era, contrariamente a lo que después insinuaría Mercedes Alvarado ante el juzgado, un rasgo nuevo ni sospechoso. Amalia Torres, en sus notas privadas, explica que Josefa había aprendido a leer y escribir con una precisión inusual, gracias a las clases informales que recibió de su madre, Elena Aguilar, quien a su vez había sido educada en un colegio de niñas administrado por monjas josefinas antes de casarse con Manuel Ramírez. Esa herencia educativa, heredada de una madre a la que la familia prefería no mencionar en exceso, se convertiría, años después, en la herramienta más eficaz que Josefa tendría para enfrentar la maquinaria burocrática que la familia Aguilar movería en su contra. La primera señal de que algo no terminaba de encajar en la vida ordenada de la familia Aguilar apareció, según los documentos disponibles, mucho antes de la muerte de don Esteban. Consta en un cuaderno de cuentas domésticas conservado por Amalia Torres que, ya en 1895, Raimundo Aguilar había comenzado a interesarse de manera inusual por los trámites relacionados con las propiedades de su tío. Una anotación de ese año, atribuida a un administrador que trabajaba ocasionalmente para la familia, menciona que Raimundo solicitó copias certificadas de todos los documentos donde apareciera mencionada la sobrina de la difunta Elena, una petición que en su momento nadie consideró digna de mayor atención. El primer gatillo documentado de la disputa mayor llegó, como suele ocurrir en estos casos, disfrazado de trámite menor. Fue una carta enviada por el notario Solórzano a Josefa, informándole que, tras el fallecimiento de don Esteban, debía presentar su documentación completa para formalizar la entrega de su parte de la herencia. Josefa, siguiendo el procedimiento habitual, solicitó una copia actualizada de su acta de nacimiento en el registro civil. Fue entonces cuando el funcionario de turno, cuyo nombre no ha podido establecerse con certeza en los registros disponibles, le entregó el documento con la partícula D insertada entre los dos apellidos. Josefa, según su propio relato posterior, no le dio importancia inmediata al detalle. Firmó el recibo del documento y regresó a casa pensando que se trataba de un error tipográfico fácil de subsanar. Fue Julián quien, al revisar los papeles esa misma noche antes de llevarlos al notario, notó la discrepancia y sugirió que volvieran al registro civil para solicitar una corrección. Esa visita, la del día 17 de octubre, resultaría ser el verdadero punto de no retorno. En lugar de corregir el error, el funcionario que atendió a Josefa esa mañana, tras consultar un libro más antiguo, le informó que el apellido de Aguilar ya constaba en registros previos y que cualquier corrección requeriría una revisión más extensa que él no estaba autorizado a realizar. Ante esa respuesta, la familia entera adoptó lo que después se calificaría como una explicación conveniente. Raimundo insistió en que se trataba de un problema de archivo, nada más, y prometió resolverlo mediante sus contactos en el ayuntamiento. Mercedes sugirió que Josefa aceptara una suma menor de dinero, equivalente a una parte reducida de lo que le correspondía por el testamento, y abandonara cualquier reclamo formal.
Incluso algunos vecinos, al enterarse del asunto por comentarios sueltos, opinaron que Josefa hacía demasiado ruido por una letra. Una frase que aparece repetida, con variaciones mínimas, en al menos 3 testimonios distintos, recogidos años más tarde por Amalia Torres. Esa explicación conveniente no se limitó a las palabras de Raimundo y Mercedes, se extendió, con matices propios, a otros miembros más lejanos de la familia y a algunos socios comerciales que mantenían tratos con los Aguilar. Un primo segundo de Josefa, mencionado en una carta solo por su nombre de pila, Anselmo, escribió a un pariente común que estas cosas de papeles siempre se arreglan si uno tiene paciencia y no arma escándalo. Una frase que, leída décadas después junto al resto del expediente, resulta notable por su tono de resignación anticipada, como si el desenlace desfavorable para Josefa ya estuviera de algún modo previsto de antemano por quienes rodeaban a la familia. El propio notario Solórzano, encargado originalmente del testamento de don Esteban, adoptó frente a la disputa una postura de cautelosa neutralidad que en la práctica favoreció a Raimundo más que a Josefa. Consta en un oficio dirigido al registro civil que Solórzano se limitó a poner en conocimiento de la autoridad correspondiente la discrepancia observada, sin emitir opinión alguna sobre cuál de las 2 versiones documentales debía prevalecer, y sin mencionar en ningún momento de su correspondencia oficial la carta hallada posteriormente en la cubierta falsa del libro de cuentas, un documento que, de haber sido conocido en su momento por el propio Solórzano, habría cambiado sustancialmente el curso del expediente. Esa cautela generalizada, repetida por notarios, parientes lejanos y autoridades menores, construyó alrededor de Josefa una suerte de consenso tácito, según el cual insistir en el reclamo resultaba, en el mejor de los casos, imprudente y, en el peor, una muestra de carácter difícil que confirmaba las insinuaciones de Mercedes sobre su supuesta inestabilidad. Ese consenso, más que cualquier prueba documental en contra de Josefa, terminaría pesando de manera decisiva en el ánimo de quienes, llegado el momento, debían decidir si la apoyaban abiertamente o preferían mantenerse al margen. Josefa, sin embargo, no aceptó la explicación. Continuó trabajando en su oficio de costura, pero comenzó a dedicar las noches, según recuerdan quienes la visitaron en esa época, a revisar papeles junto a Julián en la mesa del comedor, bajo la luz de una lámpara de aceite que, según un vecino, se quedaba encendida hasta después de la medianoche con más frecuencia de lo habitual. El ambiente de la casa de Analco, antes descrito como tranquilo, comenzó a cargarse de un silencio distinto, uno que los vecinos no supieron nombrar entonces, pero que reconocerían después como el preludio de algo que ya se había puesto en marcha sin que nadie pudiera detenerlo. Antes de que la maquinaria judicial se pusiera en marcha, hubo un episodio que varios testigos recordarían después como el momento en que el asunto dejó de parecer un simple malentendido administrativo. Una tarde de noviembre, un muchacho que trabajaba como mandadero en el ayuntamiento se presentó en la casa de Analco con un sobre sin remitente, dirigido únicamente a la señora Ramírez. Dentro había una sola hoja, sin firma, que Josefa conservó durante años y que Julián transcribió más tarde en uno de sus cuadernos. La nota advertía, en términos vagos pero inequívocos, que insistir en asuntos de familia solo trae disgustos para quien menos puede permitírselos. Josefa no denunció la nota ante ninguna autoridad. Según su propio relato posterior, decidió guardarla como se guarda una prueba, no como se guarda un miedo. Una distinción que Amalia Torres subrayó en sus notas como reveladora del temple con que Josefa enfrentó todo el proceso. Los meses siguientes trajeron consigo
lo que Amalia Torres describiría, en sus notas privadas, como el vaciamiento lento de una casa que seguía habitada. Josefa continuó recibiendo encargos de costura, pero sus clientas más antiguas, vinculadas por lazos de amistad o parentesco lejano con los Aguilar, comenzaron a espaciar sus visitas. Una de ellas, según un recibo conservado, canceló un encargo de 3 vestidos de luto sin explicación escrita, dejando solo la anotación «no continuar» al margen del pedido original. La casa de Analco, antes descrita como ordenada y llena de actividad, comenzó a mostrar signos de un deterioro que no correspondía únicamente al paso del tiempo. El patio donde antes se secaban hilos de colores permaneció, según el testimonio de un vecino llamado Refugio Salcedo, más vacío de lo que una casa de trabajo debería estar. Julián, que antes salía temprano hacia la tipografía y regresaba antes del anochecer, comenzó a extender sus jornadas fuera de casa, dedicando las horas adicionales, según sugieren recibos de la época, a visitar archivos parroquiales en busca de documentos que respaldaran la identidad original de su esposa. Existe, entre los papeles reunidos por Amalia Torres, un fragmento particular que permite acercarse, aunque sea de manera indirecta, a lo que Josefa experimentó durante los meses en que la disputa se agravaba sin resolverse. Se trata de una serie de anotaciones breves que ella misma dejó en los márgenes de su cuaderno de encargos de costura, mezcladas entre medidas de tela y precios acordados con sus clientas. Una de esas anotaciones, fechada a finales de noviembre de 1898, dice simplemente: «Hoy firmé 2 veces el mismo nombre y las 2 veces dudé cuál de las 2 firmas era la mía». Otra, unas semanas después, registra que Josefa había comenzado a guardar copias de cada recibo que entregaba a sus clientas, por si alguna vez alguien vuelve a decir que no existo del todo. Refugio Salcedo, el vecino que observó de cerca el deterioro del patio de la casa, recordaba también un episodio que, según él mismo reconoció, no supo interpretar correctamente en su momento. Una tarde, al pasar frente a la casa de Analco, escuchó a Josefa repetir en voz baja, mientras tendía hilos al sol, su propio nombre completo varias veces seguidas, como quien practica una lección que teme olvidar. Salcedo no le dio mayor importancia entonces. Años después, al ser entrevistado por Amalia Torres para reconstruir el caso, describiría la escena con una frase que la propia Torres transcribió textualmente en sus notas. No parecía loca, parecía alguien que no quería que un papel decidiera quién era ella antes que ella misma. Julián, por su parte, dejó testimonio de una experiencia distinta, pero igualmente reveladora, del peso que la disputa ejercía sobre la vida cotidiana del matrimonio. En una carta dirigida a un primo que vivía en la ciudad de Orizaba, describió que había comenzado a sentir, en su trabajo de tipografía, una dificultad inusual para concentrarse en la composición de textos ajenos, especialmente cuando estos incluían nombres propios compuestos, similares en estructura al de su esposa. «Compongo un apellido con partícula y me detengo a revisarlo 3 veces, aunque el original no tenga ningún error», escribió. En una frase que Amalia Torres calificó en sus notas privadas como el reflejo más honesto de cómo un problema ajeno termina por instalarse en los gestos más pequeños de la vida diaria. La comunidad de Analco, mientras tanto, adoptó frente al caso una actitud que osciló entre la curiosidad discreta y la evitación deliberada. Algunos vecinos, según recuerda Amalia Torres, preferían cambiar de tema cuando el asunto surgía en conversaciones informales, no por indiferencia hacia Josefa, sino por temor a que cualquier comentario pudiera interpretarse como una toma de posición frente a una familia con influencia como los Aguilar. Ese silencio colectivo
lejos de proteger a Josefa, contribuyó a aislarla progresivamente de la red de apoyo vecinal que en circunstancias distintas podría haber respaldado su reclamo con mayor fuerza ante las autoridades. Fue durante ese período de aparente calma que ocurrió el hallazgo que reactivaría por completo la investigación. Julián, revisando entre los papeles heredados de don Esteban, que la familia le había permitido consultar por cortesía, encontró dentro de la cubierta falsa de un libro de cuentas una carta doblada varias veces, sin firma visible en la primera lectura, pero con una letra que Amalia Torres reconocería después como similar a la de Raimundo Aguilar en documentos comerciales de la época. La carta no acusaba a nadie de manera directa, mencionaba en cambio una corrección necesaria realizada tras la muerte de Elena Aguilar, madre de Josefa, porque el apellido, de preservarse tal como está, dará entrada a quien no conviene. La frase, ambigua en apariencia, resultaría decisiva para entender el alcance real de lo ocurrido. No se trataba de un error administrativo aislado, sino de una decisión tomada con anticipación, destinada a limitar, mediante un simple ajuste documental, quién podía reclamar legítimamente un lugar dentro de la familia Aguilar. Antes de acudir a antiguos empleados de la familia, Julián y Amalia Torres dedicaron varias semanas a una labor menos visible, pero igualmente decisiva: la reconstrucción cronológica de todos los documentos donde el nombre de Josefa aparecía mencionado, desde su acta de bautismo hasta los recibos más recientes de sus encargos de costura. Amalia, con la disciplina metódica propia de su formación como maestra, elaboró una tabla manuscrita donde anotaba para cada documento la fecha, la institución emisora, la variante exacta del apellido empleada y, cuando era posible determinarlo, el nombre del funcionario que había firmado o sellado el papel. Esa tabla, conservada hasta hoy entre los materiales que Amalia legó a un archivo particular, revela un patrón que a simple vista podría pasar inadvertido. Las variantes del apellido de Josefa no aparecían distribuidas de manera aleatoria a lo largo de los años, sino que se concentraban con una regularidad que Amalia describió en sus notas como demasiado ordenada para ser casual, en los momentos exactos en que Josefa había intentado realizar algún trámite con implicaciones patrimoniales. El registro de la Sociedad de Costura en 1883, una solicitud de crédito comercial en 1889 que fue denegada sin explicación clara, y finalmente la sucesión de don Esteban en 1898. En cambio, los documentos vinculados a trámites sin consecuencia patrimonial directa, como recibos de diezmo o constancias de buena conducta vecinal, mantenían de manera consistente el apellido completo, sin partícula alguna. Ese hallazgo, más que cualquier testimonio oral, convenció a Julián de que la alteración no podía atribuirse a un error de transcripción repetido por descuido. Un escribano distraído se equivoca de manera pareja, no selectiva, anotó Amalia en sus papeles, resumiendo la conclusión a la que ambos habían llegado. Fue precisamente esa tabla cronológica la que Julián llevó consigo cuando decidió buscar a antiguos empleados de la familia, con la esperanza de encontrar a alguien dispuesto a confirmar desde dentro el mecanismo que los documentos ya insinuaban desde fuera. El hallazgo llevó a Julián a buscar a antiguos empleados de la familia, con la esperanza de encontrar a alguien dispuesto a confirmar el origen de la carta. Fue así como llegó a Ignacio Beltrán, un escribano jubilado que había trabajado años atrás en oficinas vinculadas al registro civil y a ciertos trámites notariales de la familia Aguilar. Beltrán, ya enfermo y visiblemente temeroso de ser relacionado con el asunto, se negó en un primer momento a hablar.
solo después de varias visitas, y según consta en una declaración escrita que él mismo firmó meses más tarde, aceptó confesar lo que sabía. Según Beltrán, Raimundo Aguilar había pagado, años atrás, por copias ajustadas de ciertos registros civiles y parroquiales relacionados con la familia. No se trataba, aclaró el escribano en su declaración, de inventar una identidad falsa ni de sustituir a Josefa por otra persona. Se trataba, más bien, de introducir suficiente duda documental para que, llegado el momento, ningún juez pudiera establecer con certeza absoluta que la Josefa nombrada en un documento era la misma Josefa nombrada en otro. Una estrategia, en palabras del propio Beltrán, más barata que un pleito y más difícil de deshacer que una mentira directa. La primera copia adulterada, según pudo establecer la investigación posterior, no databa de 1898, como Josefa había asumido inicialmente, sino de 15 años antes, en 1883. En aquel entonces, Josefa había intentado registrar una sociedad de costura junto a otra mujer del barrio, un trámite que requería la presentación de su acta de nacimiento ante las autoridades correspondientes. El documento fue devuelto, según consta en un oficio conservado en los archivos municipales, por inconsistencia de identidad, y el asunto, lejos de investigarse a fondo, fue silenciado con la intervención directa de Raimundo, quien entonces ya ocupaba una posición de cierta influencia en el ayuntamiento. Ese descubrimiento levantó una sospecha incómoda que Julián y Amalia Torres tardarían semanas en formular con claridad. Alguien había estado controlando el nombre de Josefa durante 15 años, permitiendo que existiera lo suficiente para trabajar, pagar impuestos, firmar recibos y sostener una vida aparentemente normal, pero impidiendo, mediante ajustes mínimos y oportunos, que esa existencia se consolidara plenamente en el momento en que pudiera generar derechos formales sobre bienes o herencias. La declaración de Beltrán no llegó de manera directa. Julián visitó su domicilio, situado en una vecindad modesta cerca del Panteón de San Francisco, en al menos 4 ocasiones antes de obtener una respuesta completa. En la primera visita, según anotó el propio Julián en su cuaderno, Beltrán negó conocerme, aunque su mano temblaba al cerrar la puerta. En la segunda, aceptó recibirlo, pero se limitó a hablar de generalidades sobre su trabajo pasado en oficinas notariales, sin mencionar a la familia Aguilar. Fue solo en la tercera visita, cuando Julián mostró la carta hallada en la cubierta falsa del libro de cuentas, que Beltrán, según el propio testimonio de Julián, se quedó mirando el papel largo rato, como quien reconoce una letra que preferiría no recordar. La declaración escrita que Beltrán finalmente firmó, fechada a comienzos de enero de 1899, describe con un lenguaje cauteloso, casi notarial, el mecanismo empleado para sostener la alteración documental durante tantos años. Según el escribano, no bastaba con modificar un solo registro. Era necesario introducir variaciones menores en varios documentos distintos, de modo que ninguno de ellos, por separado, pareciera sospechoso, pero que, examinados en conjunto, generaran la duda suficiente para que cualquier autoridad prefiriera no pronunciarse de manera definitiva. Un solo papel alterado se corrige, declaró Beltrán, según consta en la transcripción conservada por Amalia Torres. Varios papeles ligeramente distintos entre sí no se corrigen, se litigan, y un litigio cansa antes de resolver nada. El secreto que sostenía toda la maniobra resultó ser, al final, más frío que una simple disputa por una herencia. Josefa era hija legítima de Elena Aguilar, pero su padre, Manuel Ramírez,
Había sido repudiado por la familia debido a su origen humilde y a deudas contraídas años atrás que los Aguilar consideraban una mancha imposible de limpiar. Tras la muerte de Elena, la familia aceptó a Josefa en su círculo, pero únicamente en calidad de pariente tolerada, útil mientras permaneciera discreta y dependiente de la buena voluntad de los demás. Preservar el apellido completo de Josefa, Ramírez Aguilar, habría significado reconocer formalmente que ella pertenecía al mismo tronco familiar que Raimundo y Mercedes, con derecho pleno a reclamar no solo bienes materiales, sino también cartas, apellidos, historias y vínculos que la familia prefería mantener bajo su control exclusivo. La partícula D, insertada con aparente inocencia, transformaba a Josefa en una figura ambigua, una mujer vinculada quizás por matrimonio, quizás por una rama lejana y sin importancia, una presencia fácil de negar cuando conviniera negarla. Cuando Josefa finalmente reunió las pruebas necesarias y las presentó ante el registro civil, exigiendo una revisión formal de su identidad documental, el caso ya estaba profundamente contaminado. El libro original, donde debía constar su acta de nacimiento, presentaba raspaduras antiguas, páginas sustituidas en fechas que no coincidían con el resto del volumen, y una numeración interna que, según el propio perito designado por el juzgado, resultaba incoherente con las prácticas habituales de foliación de la época. Las personas que podrían haber testificado a favor de Josefa se mostraron, sin excepción, reticentes. Algunas, según pudo establecerse después, habían sido beneficiadas directamente por el silencio. Pequeños favores, deudas perdonadas, recomendaciones laborales que dependían de la buena voluntad de Raimundo. Otras simplemente temían las consecuencias de contradecir abiertamente a una familia con influencia en el ayuntamiento y en los círculos comerciales de la ciudad. Raimundo Aguilar negó cualquier participación en la alteración de los documentos y calificó las acusaciones de Josefa como fruto de una persecución familiar sin fundamento. Una frase que repitió casi textualmente ante el juez encargado del caso. Mercedes Alvarado, por su parte, declaró que Josefa siempre había sido inestable en lo relativo a su propio nombre, una afirmación que ningún documento anterior respaldaba, pero que fue recogida sin mayor cuestionamiento en el expediente judicial. Incluso Julián fue objeto de sospechas. Se llegó a insinuar, en un comentario recogido por un vecino y jamás formalizado como acusación, que el esposo de Josefa la había orientado deliberadamente para obtener acceso a los bienes de la herencia. La audiencia final ante el LIC Bermúdez se prolongó durante 3 sesiones distintas, celebradas a lo largo de un mes especialmente lluvioso, según recuerdan las crónicas locales de la época, que dificultó la asistencia regular de testigos y peritos. En la primera sesión, el perito designado para examinar el libro de nacimientos presentó un informe donde señalaba, con lenguaje técnico moderado, por la prudencia propia de un funcionario que no deseaba enemistarse con ninguna de las partes, que la foliación del volumen presenta alteraciones no atribuibles al desgaste natural del papel. El informe, sin embargo, se cuidó de no señalar directamente a ningún responsable. En la segunda sesión, Raimundo Aguilar compareció acompañado de 2 testigos que declararon haber conocido a Josefa de manera distante. Una expresión que el propio taquígrafo del juzgado anotó entre comillas, como si él mismo hubiera percibido la cautela deliberada de la frase. Mercedes Alvarado, por su parte, evitó comparecer en persona en 2 ocasiones, alegando quebrantos de salud que ningún médico certificó formalmente, y finalmente presentó una declaración escrita en lugar de testimonio oral directo,
un recurso legal que, según anotó Amalia Torres con cierta amargura en sus papeles, permite decir mucho sin exponerse a que nadie pregunte más. La tercera y última sesión fue, según todos los testimonios disponibles, la más breve. El juez escuchó un resumen final de ambas partes y anunció que dictaría sentencia por escrito en un plazo no mayor de 15 días. El juez, a cargo del expediente, cuyo nombre aparece en los documentos solo como Liclo Bermúdez, no logró restituir de manera oficial la identidad completa de Josefa. Su resolución, fechada en los primeros meses de 1899, se limitó a reconocer la existencia de lo que el propio texto denomina duda documental grave, una expresión que, en la práctica, dejó a Josefa suspendida entre dos identidades legales sin resolver cuál de ellas era, ante la ley, la verdadera. El desenlace del caso resultó devastador precisamente por su aparente normalidad. Josefa no desapareció, no enloqueció, no buscó venganza. Continuó viviendo en Puebla, en la misma casa de Analco, sosteniendo su oficio de costurera con la misma disciplina de siempre. Pero, a partir de la resolución judicial, comenzó a firmar sus trabajos sin apellido completo, utilizando únicamente Josefa R., una firma que aparece en recibos y facturas conservados hasta bien entrada la primera década del siglo XX. Esa firma reducida no pasó inadvertida entre sus clientas habituales. Una de ellas, según recuerda un testimonio recogido por Amalia Torres varias décadas después, preguntó directamente a Josefa por qué había dejado de firmar con su apellido completo, a lo que Josefa respondió, según la misma fuente, con una frase breve que no admitía mayor comentario: porque un juez decidió que ya no me correspondía del todo, y yo prefiero no discutir con papeles que ya ganaron. La clienta, incómoda ante la respuesta, no volvió a mencionar el asunto, aunque continuó llevando sus encargos de costura a la misma casa durante varios años más. Julián, por su parte, no abandonó del todo la búsqueda de una reparación, aunque sí moderó considerablemente sus esfuerzos tras la sentencia del Lic. Bermúdez. Consta en un recibo de honorarios, fechado en 1901, que consultó brevemente a un segundo abogado sobre la posibilidad de apelar la resolución ante una instancia superior. El abogado, según una nota adjunta al mismo recibo, desestimó la posibilidad, argumentando que la duda documental, reconocida por el juzgado, no constituye, en sentido estricto, un agravio susceptible de apelación, una opinión legal que, en la práctica, cerraba cualquier vía formal de reclamo adicional. La relación entre Josefa y los miembros restantes de la familia Aguilar, ya deteriorada durante el proceso judicial, no mostró signos de reconciliación en los años posteriores. Raimundo continuó administrando la casa heredada de don Esteban sin que exista registro de que haya vuelto a dirigirse directamente a Josefa en ninguna ocasión posterior. Mercedes Alvarado, según un padrón vecinal de 1903, se mudó a otra zona de la ciudad. Un traslado que algunos vecinos interpretaron, sin poder confirmarlo documentalmente, como un intento de alejarse de los comentarios que el caso seguía generando en el barrio de Analco. La casa que había pertenecido a don Esteban quedó, finalmente, en manos de Raimundo Aguilar. Las dos máquinas de coser importadas fueron vendidas a un comerciante de la ciudad, sin que exista registro de que Josefa recibiera compensación alguna por ellas. Los documentos originales, que podrían haber resuelto definitivamente la disputa, incluyendo el libro de nacimientos con las páginas alteradas, desaparecieron durante una reforma realizada en el archivo municipal en el año de 1904.
un episodio que los registros administrativos de la época atribuyen a extravío durante el traslado de expedientes, sin mayor explicación. Amalia Torres, la profesora que había acompañado de cerca la investigación de Julián, conservó durante décadas copias incompletas del caso en una caja de cartón, que según sus propias notas, guardaba más por respeto a Josefa que por esperanza de justicia. Entre esos papeles se encuentra una anotación, escrita de su puño y letra, que resume con crudeza lo que el caso representó. No le robaron sus bienes primero, le robaron la prueba de que podía reclamarlos. Durante décadas, el caso de Josefa Ramírez Aguilar permaneció confinado a la memoria fragmentada de unos pocos vecinos de Analco y a los papeles dispersos que Amalia Torres había logrado rescatar. Fue solo hacia 1963, más de 60 años después de los hechos, cuando un archivista municipal, revisando materiales destinados a microfilmación, encontró entre expedientes clasificados como asuntos civiles sin resolución, una carpeta con el nombre de Josefa escrito a lápiz en el lomo, casi borrado por el tiempo. El archivista, cuyo nombre no trasciende en los registros disponibles, remitió el hallazgo a un pequeño grupo de investigadores locales interesados en la historia notarial de la ciudad. Ese grupo, según consta en una nota publicada en un boletín de circulación limitada, intentó localizar a descendientes de Josefa para reconstruir el caso con mayor precisión. La búsqueda resultó en gran medida infructuosa. No se hallaron hijos directos y los pocos parientes lejanos localizados se mostraron reacios a hablar del asunto, algunos alegando desconocimiento total, otros simplemente negándose a recibir a los investigadores. Uno de los miembros de aquel grupo, un hombre identificado en las escasas referencias disponibles solo por su apellido, Ibarra, viajó en 1965 a un archivo diocesano en busca de registros parroquiales complementarios. Según una carta que envió a un colega, describía haber encontrado más ausencias que documentos, folios enteros retirados sin explicación, coincidentes, casi con exactitud, con los años en que la disputa de Josefa se había desarrollado. Ibarra no publicó jamás sus hallazgos completos. Una nota posterior, fechada en 1967 y conservada entre los papeles de Amalia Torres, menciona escuetamente que el investigador suspendió su trabajo por motivos personales, sin mayor detalle. No existe registro de que retomara la investigación en años posteriores. El expediente que había comenzado a reunir fue entregado, según la misma nota, a un archivo privado cuyo paradero actual se desconoce. La demolición de la casa de Analco no ocurrió de manera abrupta. Durante casi un año antes de que las máquinas llegaran a derribar los muros, el inmueble permaneció ocupado por un inquilino ajeno a la familia, un relojero llamado Aurelio Nava, que rentaba el espacio para su taller y que, según una entrevista breve concedida a uno de los investigadores del grupo local en 1966, aseguraba haber escuchado pasos en el patio de noche cuando ya no había nadie más en la casa. Nava no relacionaba esos sonidos con nada sobrenatural, los atribuía, según sus propias palabras, a el asentamiento de una casa vieja, nada más, aunque reconocía que nunca había investigado el origen exacto del ruido ni había dormido, según confesó, tan tranquilo como me hubiera gustado. El grupo de investigadores locales que había recibido la carpeta hallada por el archivista municipal continuó, de manera intermitente, revisando fuentes complementarias durante los años siguientes. Uno de sus miembros, una mujer identificada en los escasos documentos disponibles solo por su apellido de Casada, del Valle,
Dedicó buena parte de 1964 a entrevistar a ancianos del barrio de Analco que aún recordaban, de manera fragmentaria, historias transmitidas por sus propios padres o abuelos sobre la costurera del apellido Partido. Una expresión que, según anotó Del Valle en su cuaderno de campo, se repetía con variaciones mínimas en al menos 6 testimonios distintos, sin que ninguno de los entrevistados supiera explicar con precisión su origen. Del Valle logró establecer, mediante el cruce de varios de esos testimonios orales, que Josefa había continuado trabajando como costurera hasta una edad avanzada, y que había fallecido, según la fecha aproximada que pudo reconstruir, hacia 1922, sin que exista un acta de defunción localizable que confirme el dato con precisión documental. La ausencia de esa acta, lejos de resultar sorprendente para quienes habían seguido el caso, se interpretó como una continuación silenciosa del mismo patrón que había marcado toda la vida adulta de Josefa: la dificultad persistente de encontrar en los archivos oficiales un registro completo y coherente de su existencia. Fue en ese contexto que Ibarra, el investigador mencionado anteriormente, emprendió su viaje al archivo diocesano en 1965. Su interés, según la correspondencia que mantuvo con Del Valle y que ésta conservó durante décadas, no se limitaba al caso de Josefa en particular, sino que buscaba establecer si el mecanismo de alteración documental empleado por la familia Aguilar había sido utilizado también en otros casos similares dentro de la misma región, una hipótesis que, de confirmarse, habría revelado una práctica más extendida de lo que el caso individual de Josefa permitía sospechar. La correspondencia entre Ibarra y Del Valle, conservada de manera incompleta, revela un tono de creciente entusiasmo profesional que contrasta de manera notable con la abrupta interrupción de la investigación 2 años después. En una carta fechada en marzo de 1966, Ibarra describe haber localizado, en el mismo archivo diocesano, referencias a al menos 2 casos adicionales, donde apellidos de herederas habían sido alterados mediante partículas similares a la empleada contra Josefa, ambos vinculados, de manera indirecta pero consistente, a familias con relaciones comerciales o de parentesco con los Aguilar. Ibarra prometía, en esa misma carta, profundizar en cuanto los archivos me lo permitan y remitir un informe completo antes de que termine el año. Ese informe nunca llegó. La última comunicación de Ibarra que se conserva, fechada en septiembre de 1967, es breve y notablemente distinta en tono al resto de su correspondencia anterior. En ella, el investigador se limita a informar que circunstancias personales lo obligan a suspender temporalmente su trabajo, sin ofrecer mayor detalle, y solicita a Del Valle que conserve copias de todo lo reunido hasta entonces, por si en algún momento resulta posible retomar el asunto. Del Valle, según sus propias notas, intentó comunicarse con Ibarra en al menos 3 ocasiones durante los meses siguientes, sin obtener respuesta. Una carta enviada a la dirección que Ibarra había proporcionado fue devuelta, según consta en el sobre conservado, con la anotación «Destinatario desconocido en esta dirección». No existe, hasta donde los documentos disponibles permiten establecer, ningún registro posterior de la actividad profesional o personal de Ibarra. El expediente parcial que había comenzado a construir sobre los otros 2 casos similares fue entregado, según una nota final de Del Valle fechada en 1968, a un archivo privado cuyo paradero actual se desconoce, el mismo año en que la casa de Analco fue finalmente demolida. La casa de Analco, donde Josefa vivió la mayor parte de su vida, fue demolida en 1968, durante una serie de remodelaciones urbanas que afectaron a varias calles del barrio.
Antes de la demolición, un grupo de vecinos, entre ellos algunos descendientes de familias que habían conocido a Josefa de manera indirecta, solicitó permiso para retirar objetos personales que aún permanecían en el inmueble abandonado. Entre lo poco que se rescató figuraba una caja de costura de madera oscura, con hilos aún enrollados en sus carretes, y un cuaderno de anotaciones domésticas cuyas últimas páginas, según quien lo examinó brevemente antes de que se perdiera su rastro, contenían listas de encargos de costura interrumpidas a mitad de una frase. Nadie ha podido establecer con certeza qué fue de ese cuaderno. Algunas versiones orales, transmitidas por vecinos de generaciones posteriores, sugieren que terminó en manos de un anticuario de la ciudad. Otras sostienen que fue destruido junto con otros objetos considerados sin valor durante la limpieza final del terreno donde antes se levantaba la casa. Ninguna de las dos versiones ha podido confirmarse documentalmente. Lo que sí permanece, disperso entre los archivos que Amalia Torres logró preservar y los fragmentos recopilados posteriormente por investigadores como Ibarra, es la sensación, repetida en más de un testimonio indirecto, de que el caso de Josefa Ramírez Aguilar no terminó nunca de resolverse porque, en algún sentido esencial, no estaba diseñado para resolverse. La duda documental que el juez Bermúdez reconoció en su sentencia no fue un accidente del sistema, sino, como sugieren los documentos hallados en la cubierta falsa del libro de cuentas de don Esteban, el resultado deliberado de una estrategia sostenida durante años, ejecutada con la paciencia fría de quien entiende que un nombre, cuando se controla con suficiente cuidado, puede convertirse en la herramienta más eficaz para despojar a alguien de todo lo demás. Amalia Torres, quien conservó durante décadas los papeles del caso, escribió en una de sus últimas anotaciones, fechada apenas unos años antes de su propia muerte, una reflexión que resume, mejor que cualquier conclusión judicial, el sentido último de lo ocurrido. No hicieron falta gritos, ni golpes, ni un solo acto que pudiera señalarse ante un juez como violento. Bastó una letra, repetida con paciencia durante 15 años, para que una mujer completa quedara reducida a una inicial. Esa anotación, guardada junto al resto del expediente, nunca fue publicada de manera formal y permanece, hasta donde se sabe, entre los pocos materiales que sobrevivieron al paso del tiempo, a las reformas de archivo y al silencio sostenido de quienes prefirieron, generación tras generación, no volver a mencionar el nombre completo de Josefa Ramírez Aguilar. Hoy, quien busca en los archivos municipales de Puebla información sobre Josefa Ramírez Aguilar encuentra, en el mejor de los casos, referencias fragmentarias. Una mención en un índice de expedientes civiles, una copia deteriorada de la sentencia del LIC. Bermúdez y esa nota marginal, sin fecha ni firma clara, donde alguien escribió en algún momento indeterminado del siglo XX la palabra verificar, junto a un nombre que para entonces ya llevaba décadas sin que nadie supiera exactamente a quién pertenecía. El barrio de Analco cambió, la casa desapareció bajo nuevas construcciones y el apellido completo de Josefa Ramírez Aguilar terminó por sobrevivir únicamente en documentos dispersos, discutidos, incompletos, tan frágiles como la firma reducida, Josefa R., con la que ella decidió hasta el final de sus días seguir existiendo.